El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días, apéguese más, para la fiesta de Pascua. Y los padres rápidos, los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando la manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué le molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres les tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a todos ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él les respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se le dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó:
Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente que con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos, el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien seguro. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y lo encontraban, pues aún muchos presentaban falsas acusaciones contra él. Los testimonios no concordaban. Hubo uno que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por los hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por los hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?
Jesús le contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, pero deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con él, el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, le entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al Pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndosele este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblándole de rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron una ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar una cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso al campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo,
y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, lo sujetó a una caña y se lo acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En este momento, todos los que pueden, nos ponemos de rodillas en reverencia a la muerte de Cristo. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo se había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado de una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Más larga y dolorosa es una vida sin Dios. Más largo y doloroso es la cruz a la que a veces nos aferramos en los vicios, en los dolores, en los problemas de nuestra vida. Esta es cortita, tranquilos. Y además esta tiene una esperanza, el amor de Dios al final. Quiero indicarles, partir desde algo que para muchos que no saben de teología, para muchos que no saben de la Biblia, pasa así por desapercibido y que tiene una riqueza hermosa, bien. Esto les quiero compartir con ustedes. Allá fue medio tirador de orejas, porque creo que es así, porque creo que Dios le siguen condenando o le seguimos condenando hoy. Entonces mi invitación especial fue a ponernos de algún lado de estos personajes que están
y mirar si en nuestra historia de la vida estamos del lado de Dios o estamos del lado de los que condenan, si estamos al lado de quien defiende la vida o de quien mata la vida, si estamos del lado de quienes proclaman Hosana al Hijo de David, como ustedes proclamaron en esa canción al iniciar, o de quienes gritan con vehemencia, con rabia, con furia, crucifica. Si estamos al lado de Dios o al lado del mal en este mundo que lo destruye. Entonces fui medio fuerte tocando esos aspectos que a mí me gustan, porque creo que hoy a Dios se los sigue condenando. Los poderosos de este mundo, los que se creen poderosos en este mundo y que tienen un tiempo de poder pero que no es eterno, los siguen condenando a través de leyes injustas, a través de situaciones que no corresponden a Dios. A ustedes les quiero hablar en cambio de algo diferente. La parte que pasa por desapercibida es aquella que dice que cuando ya Cristo muere, el velo del templo se rasgó. Y para muchos de ustedes eso no dirá nada, parecerá un signo algo así como mágico, ver que algo se rompa, algo así como un fantasma rompiendo un velo. No, les voy a indicar qué es lo que pasa. En el templo de Jerusalén había un lugar conocido como el Santo de los Santos. Y allí había un velo grande que cubría el lugar que era el más santo de todos, en donde estaba depositada la arca de la alianza o las tablas de la ley, ¿no? Y esa arca era o se constituía como la presencia del mismo Dios. Entonces, a ese lugar prácticamente no tenía acceso nadie. Para graficar de una manera, imaginemos que ponga un gran telón en estos dos arcos de nuestro templo y yo entre una vez al año como sacerdote, porque el sumo sacerdote ingresaba una sola vez en el año, ingresaba allí y lo demás permanecía tras un velo oculto en el que nadie podía tener acceso, ni mirar, ni entender nada. ¿Sí se entiende, no? Dios era un secreto. Dios era algo más grave todavía voy a usar con esta palabra. Era un extraño, pero la muerte de Cristo, que no es solamente el hecho físico de morir, es el gran amor que Dios está manifestando al hombre, el gran amor que está revelando. En Cristo se revela todo el amor de este Dios, que no es rey porque tenga el poder humano que los hombres esperaban tener, la fuerza militar, que no es el poderoso porque tenga riquezas ni grandeza, tiene humildad y sencillez, porque Dios piensa diferente. Ese es el Dios que se revela, un Dios distinto a los hombres. Y por eso se rasga el velo, dando a conocer ya en plenitud quién es Dios. No alguien que está lejos, imposible conocerlo, alguien que está cerca, alguien a quien se le puede sentir caminando con nosotros en nuestros más grandes errores para hacernos saber que Dios no actúa como los hombres. Repito, no entra en cabalgadura como entraban los generales romanos, como entraba el emperador, como entraba el pretor Poncio Pilato. Entra como entra el más humilde de todos, montado en un borrico. Aquí en la parroquia el cura no entra montado en un burrico. Creo que el burrico soy yo. Simplemente el que quiero llevar la palabra del Señor a los demás. No es el que juzga desde la fuerza, desde la rabia, desde el coraje, aún con injusticias, como se juzga aquí. Yo me asusto de nuestra justicia ecuatoriana. No solamente secuestrada y prostituida por el dinero, por el narco y por corruptos políticos y autoridades. También por la justicia que vemos nosotros tan tremenda, ¿no? Tan tremenda. No es así. No es el Dios que juzga como nosotros juzgamos. Si la hija, el hijo, la nuera, el yerno, la suegra, el suegro se equivocan, la contrapartida le juzga durísimo. Ay, si la nuera se equivoca un poquito, enseguidita la suegra. Y la cara más que nada, ¿no? Ay, si el hijo se equivoca. Ay, si el padre se equivoca. Los hijos, aunque no sea con palabra, pero sí con el dolor que llevamos dentro, los juzgamos con crueldad.
Ay, marido y mujer cuando se equivocan. Tienen la retafila de palabras de todos los días, taca, 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 taca. Pero te acuerdas lo que me hiciste, y eso sí, todavía no has pagado lo suficiente. Y Dios no es así. Dios es ternura pura. Dios es ternura pura, que es capaz de mirar con amor después a ese Pedro que 3 veces lo negara. ¿Saben por qué? Porque yo creo que no le dolió tanto la negación de Pedro al Señor. ¿Saben qué le dolió al Señor? Mirar a Pedro, a quien amaba, cómo lloraba al darse cuenta que pudiendo estar al lado del Señor y serle fiel a la promesa, le había sido infiel. Asimismo, cuando tú fallas una promesa, cuando mientes, cuando eres infiel a lo que prometiste en el altar, cuando te casaste, cuando te bautizaste o cuando te confirmaste, no le haces ningún daño a Dios. El daño es para ti mismo, que eres incapaz de mantener aquello que prometiste, que eres incapaz de ser feliz. ¿Te das cuenta de lo que digo? Entonces, conocerle a Dios, se rasgó el velo, y se rasgó el velo para que no le temas, se rasgó el velo para que le ames. Se rasgó el velo para que puedas mirar el rostro de un Dios que así como hizo tanto bien sin esperar nada, porque dio la voz a los que tal vez gritaron crucifícale, porque hizo ver al ciego que tal vez fue solo a mirar como un espectáculo la cruz, pero no fue capaz de hacer nada para defenderlo, como ahora también hay gente que solamente tenemos ojos para ver las diversiones, los placeres, y no somos capaces de vivir el dolor del otro ni el dolor de nuestros hermanos. Es ese Dios que nos está mostrando amor, no te va a juzgar porque hayas usado tus ojos que Él te dio para ver lo que te conviene y para hacerte el ciego por conveniencia ante el dolor de tus hermanos. No es un Dios que creo que ni siquiera le juzgó a Poncio Pilato, a Herodes, a los gobernantes romanos, no. Ni a los soldados que mandados estaban matándolo. Algunos tal vez llenos de saña, otros por obedecer, como les toca a tanta gente hoy día. Pienso en los lugartenientes de los grandes narcos, porque a esos no se tocan, los que se corren el pellejo y los que matan y los que cargan en su conciencia la sangre. Son ellos los que tienen que ir a disparar el arma, los que tienen que ir a vender la droga, los que tienen que ir a prostituir al pobre ser humano que lo hace, los que tienen que vender su conciencia porque hay una autoridad, los que tienen que callarse en estos días. Alguien de la función judicial me decía que terrible, padre, no poder decir, y uno avisa de estas cosas que están mal y el que queda mal es uno queriendo hacer las cosas correctamente. Yo pienso que muchos de esas autoridades, muchos de esos centuriones eran también así, como el policía que sale al riesgo a matar también, porque está defendiendo algo de otro que también sale a mandar, matado por el demonio que le domina, y no los juzgó. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, un rey diferente, un rey que tiene como principio fundamental la humildad, un rey que tiene como principio fundamental el amor, que no busca la violencia. Por eso cuando alguien de su grupo saca la espada para defenderlo, por el Evangelio de San Juan sabemos que era Pedro, ¿no? Sacó la espada, le dice, guarda esa espada, porque el que espada mata, espada muere, porque el reino de Dios no es un reino de violencia, porque no podemos querer cambiar y traer paz con la bronca, con la guerra, con eso que vivimos. ¿Qué falta le hace a este mundo? Ver el rostro de Dios, rasgar el velo equivocado del Dios que tenemos para empezar a mirar el Dios que quiere que tratemos a cada uno como hermanos, porque somos el hijo del mismo Padre. Y esto se aplica para el mundo entero. ¿Cómo no rasgar el velo de un Dios que no quiere que estemos matando a otro porque tiene otra religión? Por Dios, lo acabamos de ver en esta semana, hace 2 días, con dolor tremendo lo que pasó en Rusia. En nombre de un Dios van y matan más de 100 personas, ametrallan a cualquiera, y me espeluzna pensar las declaraciones de uno de ellos,
que dice, y tenían a alguien concreto en matar. No, había que matar al que sea, por el solo hecho de matar. Ese Dios no es el Dios de Jesús, no es el Dios de Jesús el que, amparado bajo la dignidad de nadie, se va en contra del más débil. Y aquí me estoy refiriendo al aborto, a la eutanasia. No puede ser un Dios que permita que al más débil se lastime y se mate. Y lo decía ayer, y como sé que hay mucha gente que me escucha en el Perú, les quiero decir que tengo una sana envidia. Yo sé que es pecado, pero me confieso. Tengo una sana envidia de los legisladores que tienen y que publicaron en el registro oficial de ustedes como norma constitucional la prohibición del aborto y defender la vida de la madre y del niño desde la concepción. Regalémosles un aplauso a los que hicieron eso allá. Sé que me están escuchando. Qué envidia tengo, porque en este país, amparados de defensa de las mujeres, quienes las denigran, y amparados de tener disque la Constitución que la prostituyen según sus mezquinos pensamientos, la Corte ha hecho todo lo contrario. Qué envidia tengo. ¿Me voy allá? No. Aquí me toca evangelizar. Sé que allá también lo haría. Soy de la Arquidiócesis de Cuenca. Soy de esta iglesia y esa es tarea de todos y los que me escuchan allá y en cualquier parte. Entonces, ese Dios tenemos que proclamar, a ese Dios que no me invita a sentirme más justo porque el otro es pecador. Esta es otra de las cosas, porque nos puede pasar. Ahí sí, ahí el Padre dijo de estas, y yo conozco, aguanta, esos pecan de una manera y usted y yo pecamos de otra. Y el Señor, tenemos que conocer al rostro de ese Dios que rasgó el velo para que yo le conozca según cada una de mis circunstancias. Aquí en el Evangelio hay traiciones, cobardías, miedos, ambiciones, quedar bien. ¿Quién le vende por plata? El Judas. O sea, todas las cosas que vivimos nosotros. Hay muerte, hay cruz, hay dolor. Frente a estas circunstancias, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la suya? Por favor, les pedí en esta Cuaresma, muy insistentemente, les dije y les vuelvo a suplicar, aunque ya hoy ha empezado la Semana Santa, les dije, hermanitos queridos, no dejen que llegue la Semana Santa sin haberse reconciliado. ¿Se acuerdan que les insistí? Y cada semana les decía confesarse. Algunos ya dejaron que llegue. Bueno, quiero mirar con los ojos de Dios, de ese Dios que nos ha mostrado el rostro. Sería bueno decir entonces, no dejes que pase la Semana Santa sin acercarte y hacer una buena confesión, pero no solamente una confesión en la que vayas y arrojes todo el veneno y toda la basura que llevas dentro sobre las orejas del pobre cura. Así es que si el día domingo de Pascua me ven con las orejas caídas, es por el peso de los pecados confesados. No hagas eso, eso no es suficiente. El proceso verdadero es reconocer con dolor. Ahí sí le quiero tomar a Pedro, por eso dije que el Señor debió haber tenido un amor inmenso por Pedro, porque le dolió el dolor de Pedro, así como él lloró por haberle negado. Cada uno de nosotros deberíamos llorar también por haberle negado tantas veces al Señor. Le niegas al Señor cuando por quedar bien con un amigo haces el mal. Le niegas al Señor, joven, cuando utilizas tu juventud, tu energía y tu fuerza para mandarlo en el aire, en el viento, y dejas pasar los mejores años de tu vida, la mejor fuerza y la mejor energía para darse a los demás. Cómo quisiera yo tener tus años, cómo quisiera tener tu fuerza y tu salud, porque ahora ya con la cuarta misa del día ya estoy con los pies que no aguanto y trato de seguir. Y tú tienes salud, juventud, energía, tienes padres vivos a tu lado. No les hagas sufrir para tal vez un día estarte lamentando de lo que no hiciste. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que nos invita a aprovechar las oportunidades, aunque después nuestros llantos le conmuevan y nos dé una oportunidad más. Esa es la verdadera conversión de ti como esposo y esposa. Cierto es que la señora fastidia, porque tú también fastidias. Cierto es que el gordito friega la vida.
Pero oye, ya, una verdadera conversión es decir, llevamos tantos años juntos. Les decía este viernes en la reunión de parejas que tuvimos y muy buena concurrencia aquí en el templo, les decía, a ver, dejaste casa, dejaste papá, mamá, diste tu libertad para estar sufriendo, ya deja de ser loco, deja de ser loca. Por algo te habrás ido con el que sabemos, con el yuquecho, con la piorresnada, como le quieran llamar a él o a ella. Ya por algo te fuiste. Entonces una verdadera conversión es ya basta, ya basta. Son mis gritos, son mis actitudes, son mis irresponsabilidades, son mis apegos los que están haciendo daño. ¿Cuál es la verdadera conversión? Ya no más, no más. Quiero que Cristo me haga ver el rostro de amor y mirando el rostro de Dios vivamos en paz en nuestra casa. Y también socialmente, aquí deben haber maestros, aquí deben estar personas que trabajan en el sistema de salud, aquí deben estar escuchando tal vez alguna persona que trabaja en el sistema de justicia. Dudo que los asambleístas escuchen, si de no, ya que fuera tan duros también, que no se den cuenta que un día van a perder ese carguito y es hora de que hagan el bien con la oportunidad que Dios les dio. Aquí hay tanta gente, el que vende en la tienda, el que maneja el bus, el que trabaja en una fábrica. Cada uno deberíamos aportar un poco para ese proceso de conversión, porque el mundo no se puede convertir si yo no empiezo por convertirme. Si yo mismo no cambio mi vida y mis actitudes negativas mirando el rostro de Dios, entonces no estoy siendo el que creo en la resurrección, estoy siendo el que condeno a Cristo en la cruz. Y termino con una cosa porque es de las que más me llamó la atención en el Evangelio de hoy. Aquí sí me repito los sermones de todos porque quise ponerlo como parte. Verán lo que pasa, que me cuestionó mucho cómo cura, les digo, cómo cura. Me cuestionó mucho cómo el Evangelio de hoy termina. El Evangelio de hoy de San Marcos termina diciendo que los que proclaman que Jesús era el Hijo de Dios, no fue Pedro, no fue Santiago, no fue Juan, no fue Felipe, no fue Andrés. ¿Saben por qué? Porque todos se fueron. Porque Cristo sintió la soledad más grande que puede tener el ser humano. Se sintió hasta abandonado de su Padre. Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando te abandona el amor, porque cuando te abandonan las personas en quien confías, te sientes abandonado. Porque cuando tú mismo abandonas lo bueno para ir tras de lo malo, te sientes solo de ti mismo. No estaban Pedro, que le juró tanto. No estaba Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que le habían pedido estar el uno a la izquierda y a la derecha. Claro, querían estar a la derecha y la izquierda porque pensaban que él iba a ser rey según los hombres. Cuando vieron que el trono que tenía era una cruz, que el cetro que tenía eran unos clavos, que la corona era de espinas, que su poder no era la violencia ni el dinero, sino la humildad, la generosidad y el amor, se fueron. Nadie proclamó. Ahí no se ve al ciego. ¿Saben quién proclamó? El centurión romano, que tal vez él mismo clavó la lanza en su pecho. El que representaba al pagano. Esto podemos pensar nosotros. Usted se cree pecador, se cree pecadora, sí lo es, igual que yo, pero si el chiste no está ahí. El chiste está que reconozcamos, quitemos el velo y veamos el amor de Dios, y más allá que hayamos sido paganos muchas veces en nuestra manera de actuar, y aunque seamos cristianos, actuemos como ateos fuera porque estamos sin Dios. Es el momento de reconocer que Él es el Hijo de Dios y que yo también lo soy y que puedo tener una nueva vida y que puede cambiar mi vida y tener sentido cuando voy caminando sin sentido por la vida. Que es posible reconstruir el amor de mi vida, de mi familia, de este mundo que tanto necesita de Dios. Ahí sí valen las palmas que se proclaman Hosana al Hijo de David. Ahí sí vale el decir que Él es nuestro Rey, porque aunque vaya contra la corriente del mundo, esos principios que Él nos propone son principios eternos. Que Dios nos ayude a vivir realmente esta Semana Santa. Y no es la semana la que es santa. Si nosotros somos santos, habremos vivido la verdadera Semana Santa del único santo que es Dios. Que así sea. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición a estos hijos tuyos que llevan en sus manos estos ramos
para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.